esta noche, porque tú nos amas intensamente, Jesús. Sabes que somos tus hijos, venimos necesitados de tu gracia, Señor. Bendice al hermano Sandro, dale una palabra de conocimiento, envía tu Espíritu Santo sobre él, Señor. Gracias por su vida, gracias por su familia. Bendice su trabajo, Señor. Tú lo has traído, Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú vas a hacer tu gloria esta noche, Señor. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Acá está realmente la renovación carismática. Amén. Amén. Bueno, pues yo simplemente nada más quería comenzar contando un poquito, ¿no? Yo realmente soy un hermano que comienza la renovación carismática ya hace tiempo atrás. Yo amo mucho la renovación carismática, la quiero bastante, ¿sí? Igual pues a mi iglesia católica, ¿no? Comenzando yo también en el colegio, ¿no? Que en realidad el colegio también ya era religioso y ya me fueron inculcando, ¿no? Algunas cosas de Dios y yo pues realmente amo mucho a mi iglesia católica. Amén. Nada más que les contaba nada más como introducción, ¿qué pasa? Que justo yo iba preparando este tema y de verdad que tuve que agarrar mi casco porque yo decía, ¡ay! Ya me estaba doliendo por un lado, me estaba doliendo por el otro. Yo decía que de verdad era difícil. Por eso les digo a todos ustedes, pues yo los invito a todos ustedes, vamos a poner nuestro casco, a ver, todos nos ponemos nuestro casco de verdad, porque de verdad nos va a veces se hace doler. ¿Sí? Aquí vamos a estar solamente quedando solamente los guerreros de Dios. Amén, justamente, pero vamos pues, porque realmente comenzamos con la palabra de Dios que está en Deuteronomio 30. Versículo del 15 al 20. Protégela. A ver, ¿quién lo encuentra o yo mismo lo leo? Con el bombo protege el altar. Para ir acelerando, yo lo veo yo. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios, escoge el camino de la vida. Justamente ese es el título del tema de hoy. Entre dos caminos. Yo le puse ese tema, a este tema le puse justamente ese título. Entre dos caminos, es decir, elige. Ya dice la palabra de Dios. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Observa sus mandamientos, sus normas y sus leyes y vivirás y te multiplicarás y Yahvé te hará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante de la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz, uniéndote a Él. En eso está tu vida y la oración de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla de algo muy clarito, nos habla de dos caminos, ¿verdad? Nos habla así claramente de dos caminos. Para que Dios
que en su palabra realmente marque exactamente un lado y el otro, significa que esto es muy importante conocerlo. ¿Verdad? ¿Sí? Si no hubiera dicho nada más, le voy a hablar el camino del bien. Y el otro es un camino nada más. Pero no ha hablado así, sino al contrario. Le dice, ¿sabes qué? Aquí hay este camino que te lleva al bien, el otro te lleva al mal. Uno te lleva realmente pues, a la bendición, el otro te lleva a la maldición. ¿Sí? Y así va marcándolo muy claramente. Es decir, acá hay algo muy importante que tomar, que en la palabra de Dios nos está mostrando. Yo voy a mostrarle los dos caminos. Le voy a hablar de los dos caminos. Por eso que yo le decía que el tema era, como dice, para ponerse su gatito, ¿verdad? Porque de verdad es complicadito, ¿sí? Y acá nos vamos a mantener para la gloria de Dios, amén. Amén, justamente. Aquí yo le quería hablar de una parte nada más, primero. Estamos hablando del camino del mal primero. Porque acá nos está mostrando Dios que tenemos que saber exactamente qué cosa es el camino del mal. Si no sabemos el camino del mal nos va a envolver, nos va a confundir y al final le vamos a creer que estamos haciendo lo bueno. Por eso que nos muestra realmente que tenemos que tenerlo muy claro. Ya nos comienza a decir, por ejemplo, la palabra de Dios en esta parte cuando ya nos habla del mal, nos está hablando de la parte, por ejemplo, del mal cuando totalmente el mal está, por ejemplo, por un lado. ¿Sí o no? Estamos en la vida y, por ejemplo, nos encontramos, vamos a la calle y nos encontramos con personas que están en la borrachera, ¿no? Otra persona de repente está por ahí, de repente está en drogadicción, otra persona está por ahí vendiendo su cuerpo. Nos vamos encontrando con un montón de situaciones que decimos, ahí se encuentra el mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Cada uno ha tenido su propio problema, ¿sí o no? Cada uno, cuando Dios lo trajo, tuvo su propia situación. Pero aparte, realmente también el mal es muy astuto. El mal es tan vivo, ¿sabes qué? Que te comienza a engañar. Que te comienza a decir, ahora vas a hacer algo muy bueno. Y en realidad te está engañando para que hagas algo malo. Esta parte como que a veces no la hemos querido ver, ¿no? No la hemos querido mostrar, no la hemos querido esconder, así. O sea, ¿será eso verdad? ¿Ya? ¿Por qué les digo mi hermano? Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos en esta parte. Muchas veces, por ejemplo, el mal te comienza a invitar a hacer algo bueno. Te voy a poner un ejemplo y, sin embargo, te va a confundir. Vamos a hablar, suponiendo, por decir, vamos a hablar del servidor. Vamos al servidor, ya, al lado del servidor. Ya, el servidor dice pues, en este momento, dice, bueno, pues yo voy a hacer la gloria para el Señor y soy capaz de ir a pastorear a mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y hermano, vamos a orar por ti, hermanito, porque de verdad te vas a realmente a bendecir a esa familia que vas a ir a visitar. Y sin embargo, en el camino te dejas llevar por el mal, porque el mal te dice, mira, pobrecita la hermanita que está llorando. Abrázala. La hermanita que está llorando, ¿ah? Estamos hablando de un hermano que está abrazando a una hermanita. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, pobrecita mi hermanita, Lidia, ¿no? Está llorando y la comienzo a abrazar, ¿no? Y no tiene nada de malo. ¿Se dan cuenta? O sea, el mal te comienza a decir, abrázala, te dice. ¿Tiene algo de malo? No, nada de malo. Sin embargo, de tantos abracitos, de tanto que la voy visitando, de tanto que la voy encontrando, el mal te comienza a decir, uy, pobrecita, mira cómo el hermano Denis, cómo la trata. Hay que consolarla un poquito. ¿Te das cuenta? Y después ya el abracito se va un poquito más al abrazo, un poquito más profundo. ¿Ya? Y poco a poco, llegado el momento, a la final, sin darte cuenta, estás totalmente metido en un problema. Ahora tú ya no vas para hacer un servicio si no terminas. ¿Qué cosa? Pecando, porque mentalmente no más ya te fuiste de repente hasta los tardes. ¿Sí? Mentalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Mi hermanito, con mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre, por ejemplo, cuando yo hacía mi servicio con mi hermana Margot, yo decía, hermanita Margot,
discúlpame, pero de todas maneras yo voy a hacer mi servicio contigo y todavía ya no me puedo sacar aquí. ¿Te parece? ¿Aló? Ya, entonces estamos listos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, mi hermana Margola me decía, ella es la responsable de la comunidad. ¿Ya? Y entonces la hermana... Bueno, ¿me escuchan, no? Sí, igual me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, entonces mis hermanos, ¿qué ocurría? Mi hermana, había reglas que cumplir. Yo le decía a mi hermana, por favor, ¿sabes qué, mi hermanita? Podrás tú estar llorando, pero te quedas ahí y yo me quedo acá. Que estábamos en una distancia por lo menos 1 metro. Había reglas que cumplir. ¿Ya? Había reglas que cumplir. Y yo la veía llorar y me moría de pena. Llorar porque estaba llorando por un problema que tenía. Sin embargo, yo decía, no me puedo acercar. Y llegó el momento, como esto continuaba, las reuniones y seguía llorando, entonces yo llamaba a mi hermana, que ya había sido formada, mi hermana María Elena, dice María Elena, vamos, ¿sabes por qué? Porque mi hermana está necesitando que también la lleguen a abrazar. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Yo, mi hermana María Elena estaba ahí, yo hablaba con la hermana, y llegó el momento, había que abrazarla, pues, y la hermana iba, y le decía, ¿no? Y ahí la abrazaba, lloraba y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente hay reglas que cumplir, pero el enemigo es muy astuto, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Ya pues no seas tan malo. Te dice, no, ya pues abrázala. Total, tú no has venido como servidor, tú no has venido como pastor, y te comienza a confundir, te comienza a engañar. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo va confundiendo? ¿Amén o no? Amén, claro. Por ejemplo, ¿no? Estamos en el camino de Dios y comenzamos estamos hablando del camino de Mala. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que de repente se hace el hermano como responsable y en ese momento, pues, el hermano responsable, mi hermano de luego de ahí, ya, estamos como responsable y llega el momento que al final tú dices, bueno, pues, yo vengo a estar acá en el nombre del Señor. Amén. Amén para la gloria de Dios, dice, ¿no? En ese momento el hermano Denis, simplemente nada más dice, pero acá pasa algo. Yo a mí me di cuenta que el hermano José está molestando mucho. Así que yo creo que lo voy a votar. No, porque acá está dañando lo demás. Y lo demás por ahí dicen, hermanito, pero eso no deja perdida. No deja perdida. Para mí es una manzana podrida, va a podrir la demás. ¿Te das cuenta? Cómo realmente, cómo el enemigo te comienza a confundir, te comienza a engañar, ¿no? Y la Biblia te dice eso. Uy, no han leído la Biblia. La Biblia te dice eso. ¿Te dice que lo votes? No te dice que lo votes, al contrario. Te dice, anda y búscalo hasta encontrarlo, lo que dice. Hasta encontrarlo, mi hermano. ¿Te das cuenta? Cuando no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Tú ves que la comunidad está desapareciendo. El grupo está cayendo. Y no entiendo por qué. De pronto quizás te toca un día ser coordinador y comienzas tú a decir, el hermano allá está vetado. El de acá también está vetado. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios te dice, no rompas el cuerpo de Cristo. Es más, no lo toques siquiera. Porque el que le toca nada más hacer eso es a Dios. Dios sabe qué hacer. Amén. Amén. Entonces te das cuenta. Así es el Señor. El Señor te dice, por si acaso, para que no te vayas a equivocar, te dice, acá tienes un manual. Y de acuerdo a lo que yo te digo que es la palabra de Dios, así lo tienes que hacer. Entonces muchas veces nos hacemos lo que estamos realmente cumpliendo con la palabra de Dios, cumpliendo con las obras de Dios, y sin embargo estamos destruyendo su obra. Llega a veces el momento que comenzamos a decir cómo el enemigo es tan astuto que nos comienza a confundir. Va en contra de la palabra de Dios, va en contra del magisterio de la iglesia, va en contra de los estatutos de la renovación carismática. Y tú ni cuenta te das. ¿Sabes por qué? Porque para ti el enemigo ¿dónde está? En la calle, pues. Yo estoy acá en mi grupo. Y claro, yo me momento santo. Yo ya no
¿Te das cuenta? Ahí está el mal. Yo no, yo ya me convertí ya. Ya, y es más, yo estoy trayendo muchos hermanos, porque la hermanita de acá sí la trato con cariño. Mira cómo es el enemigo de astuto, ¿eh? Te hace que hagas cosas buenas y otras cosas malas. Te hace que hagas cosas también que parezcan buenas y sin embargo son malas. ¿Sí? Como la que dije hace un ratito. ¿Ya? Entonces más o menos me están entendiendo, ¿verdad? Ya, entonces mis hermanitos, yo digo nada más que esta parte normalmente no la hemos meditado, pero sin embargo la palabra de Dios te dice que hay dos caminos y te los marca muy claramente, es decir, ponte a pensar, medita, dice la palabra de Dios. ¿Ya por qué? Porque si no rápidamente te puedes confundir y puedes creer que estás haciendo un bien y sin embargo estás destruyendo la obra de Dios. Llega el momento que a las finales tú dices, yo no entiendo por qué ahora son 10. Si acá está viniendo el hermano José a tocar, está trayendo el hermano predicador, yo no entiendo por qué son 10. Y por ahí sale una hermanita que le dice al responsable, le dice, hermanito, no te preocupes mi hermano, muchos son los llamados propios ejecutivos. ¿Te das cuenta? O sea, como el enemigo es tan astuto que nos confunde y nos quiere engañar. Yo te digo, esto ocurre por si acaso, como te digo, el enemigo es tan astuto que te hace que tú lo veas como algo bueno. Estamos hablando ahora de la palabra de Dios, claramente, de todos los ejemplos que le he puesto. Un ejemplo clarito es Pedro, ¿verdad? Jesús decía, ha llegado mi día que voy a morir. ¿Y qué dijo Pedro? No quiere, Señor. Yo no lo voy a permitir. ¿Qué cosa? Dice acá, yo te voy a defender, Señor. ¿Era algo malo? No. Estaba defendiéndolo. Estaba haciendo algo bueno, supuestamente. Pero sin embargo, era algo malo. ¿Ya Jesús qué le dijo? Pasa detrás de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No serás para mí. Piedra de tropiezo. Entonces, no son ideas mías. ¿Te das cuenta? No es algo creado por mí. Los hermanos han traído muy buenas ideas, qué bonito. No, esto dice la palabra de Dios. Eso te lo enseña la palabra de Dios. Cuidado, te dice. Cuidado. Porque puedes tú creer que estás haciendo algo bueno y sin embargo estás haciendo algo malo. Ahora, ¿por qué lo de Pedro era malo? Porque no iba a dejar que se cumpla el plan de Dios. No iba a dejar que se cumpla el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante saber, por ejemplo, cuál es el plan que Dios te da a ti, que le da a tu comunidad, que le da a la renovación carismática. Si no conoces el plan de tu grupo de oración, entonces fácilmente te puede confundir el enemigo, ¿verdad? Y te dice que haz esto bueno, te dice. Hazlo de acá, hazlo de allá. Y sin embargo te va a engañar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo ahora del cuerpo. El cuerpo en sí, por ejemplo, los pulmones tienen una función. ¿Verdad? Pero si el pulmón dice, no, yo voy a dejar de tomar aire, de respirar y mandar aire a todo el cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a volver hígado. Y voy a hacer todas sus funciones. ¿Lo va a lograr? No. ¿Por qué? Porque no está capacitado, pues. Por más que quieran, no lo va a poder lograr. Y si el hígado quiere ser pulmones, no va a poder hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y todavía, como el pulmón dijo, no voy a respirar, ¿qué pasaría? Comenzaría a quedarse sin aire esa persona. Comenzaría a morirse de a pocos. Hace poco mi hermana Carmen tuvo una enfermedad que le faltaba el aire y no podía respirar mucho. ¿Es bonito, mi hermana? Horrible quedarse sin aire. Horrible, desesperante. ¿Ya? Mi hermana a veces ya no sabía qué hacer. Orábamos por ella hasta que Dios dio la solución. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, yo te digo, muy importante que conozcas el plan de Dios en tu comunidad.
el plan de Dios como renovación carismática. Si no, el enemigo te puede confundir y engañar. Dice la palabra de Dios en otra parte también que Pablo estaba predicando y había una mujer que lo molestaba, ¿no? Pero de alguna manera mala. ¿Cómo lo hacía? Lo elogiaba, decía, ¡gloria a Dios, aleluya! Mientras que él estaba predicando y lo contaba, no lo dejaba predicar. Hasta que llegó un momento que Pablo dijo, sal de ti. ¿Por qué? Porque realmente ahí estaba el enemigo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces, ¿qué pasa? A veces podemos creer que las cosas están muy bien y sin embargo el enemigo está metido ahí. ¿Amén? Amén. Entonces yo creo que las cosas más o menos se aclararon un poquito del camino, ¿no? ¿Saben aclarar un poquito del camino del mal? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo realmente decir, bueno, yo me vuelvo un buen realmente seguidor de Cristo. Por eso que yo le voy a decir a mi hermanito tal, para que me venga a hacer pastoreo a mí. Está bien, pero si tú eres mujer, no puedes pedir pues, juntamente a un hombre. En el caso de mi hermana, recién comenzaba la comunidad, no había otra persona. Tuvimos que hacerlo obligatoriamente, pero con reglas como le decía. Pero cuando ahora que ya tenemos hermanos que son más, por ejemplo, más cantidad, hay hermanos mayores, hay mujeres y todo, entonces ¿qué pasa? La mujer tiene que ir a pastorear a las mujeres y los hombres a los varones, porque si no el enemigo es demasiado astuto y el enemigo te lo dice y dice, uy, ya que le tengo ya te agarré y te voy a confundir y te voy a tener, vas a ver, te voy a tener en mi bolsillo, voy a hacer lo que me da la gana contigo. Tanto así que tú eres capaz después de hacer cosas que no tienen nada que ver justamente con la obra de Dios. Amén. Claro. Entonces, mi hermano, mucho cuidado con esta parte. Mucho cuidado. Le estoy pasando un chiquito nomás porque en realidad el tema es muy largo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que? Así cortando bastante. Pero creo que se entendió esta parte. ¿Sí? ¿Se entendió bastante esa parte? Hermano, tengo una consulta. Sí, dime. En el caso que no sea de servidor, un ejemplo vivencial, que yo soy ovejita, no servidor, ¿cómo sería el engaño de Satanás? ¿Qué? ¿De oveja? Creo que no lo dije. Creo que no lo dije, ¿no? O sea, Se lo ha planteado. sí lo hablé ahorita, pero lo voy a volver a decir más claramente. ¿Qué pasa? A veces yo soy oveja. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo como oveja estoy en mi casa, por ejemplo. Estoy en mi casa y viene mi hermano ahora a hacerme pastoreo. Gloria a Dios, aleluya, viene bendito sea el Señor, muy bien. ¿Y qué pasa? Yo digo, hermanito, ¿no me puedes mandar una mujercita por ahí para que me pastoree? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fácilmente el enemigo me comienza a creer, justamente si sabes que Sandro, mejor te vas a entender con una mujer. Por eso invítala a la mujer, pues. Ya, y en realidad te está diciendo, ¿sabes qué? Llévala a qué? A confundir, a hacer el mal. Y terminas perjudicándote a ti y a tu comunidad. ¿Sabes por qué? Porque si ese pastor que viene, o esa pastora que viene, termina realmente contigo, y peor si está casada todavía, ¿qué ocurre? La comunidad comienza a caer, porque comienzan todos a decir, total, ¿no era que seguía Cristo mi hermana? Y comienza a venir la decepción, y comienzas a caer, porque en realidad, de todas maneras, quieras o no, tú eres de todas maneras un ejemplo, mi hermano, para Cristo. No sé si te respondí, mi hermano. ¿Sí? De todas maneras, yo creo que esa parte creo que es clarita, ¿verdad? Entonces, mi hermanito, hay que tener bastante tino en esta parte. Mucho cuidado. El enemigo te va a querer hacer un mundo muy parecido realmente al que tú realmente querías que es. Ya, por ejemplo, yo te voy a hablar, me estaba olvidando el otro punto, pero ya, me estaba olvidando esta parte. Esta parte es algo que es bien importante. Le estaba hablando ahora de un lado y del otro. ¿Qué pasa? Le estaba diciendo que el enemigo te va a hacer un camino muy parecido al de Dios. Muy parecido, por si acaso. ¿Por qué? Porque si no,
no, no caerías, pues. Claro, yo para caer finalmente en esta chica que es bien simpática, no, la única manera, pues, tiene que ser bien simpática, un cuerpazo, ¿no? Ahí caigo. Caigo de mover. Pero sin embargo, esta chica realmente me está hablando de la palabra de Dios. Hermanito, vengo la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Ven, siéntate, mi hermanito. Se sienta y en ese momento me viene con su mini. Y yo digo, ay, hermanita, la palabra de Dios. Sigue, hermana. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo muy astuto te comienza a distorsionar la verdad. Ya te hace creer que estás en lo correcto y sin embargo te hace caer. ¿Amén? Sí. Amén. Para no cansarlos, como le digo, porque yo veo a uno que ya están mirando por otro lado, ya están cansados, ya no se pasan. Entonces, de todas maneras, mi hermano, la palabra de Dios, por ejemplo, nos comienza a decir en Juan 10:10 que Dios es vida y vida en abundancia. Sin embargo, yo comienzo a veces decir, no entiendo por qué sigo enfermo. No entiendo por qué hasta ahora me va mal económicamente. No entiendo por qué me pasa lo de acá o allá. No entiendo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, por si acaso mi hermano dice, porque el que esconde sus pecados no prospera, dice la palabra de Dios. Ya está en Proverbios 28:13, por si acaso. Proverbios 28:13. El que esconde sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y abandona tendrá misericordia. Amén. Es decir, tienes que confesarlo, tienes que primero reconocerlo, descubrirlo, verlo, y en ese momento confesarlo, es decir, te vas al sacerdote y abandonarlo. Es decir, no quiero saber más de eso. Sin embargo, muchas veces estamos en el pecado, lo reconocemos, nos vamos al sacerdote y sin embargo sigue mi vida igualita. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Vamos? ¿Está? Sí. ¿Ocurre o no ocurre? Sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya. Mi hermano acá, ¿cuál es mi hermano? Mi hermano David. Mi hermano David está casado, no sé, ya yo voy a poner que sí. Mi hermano está casado y sin embargo, el hermano en ese momento vive en una casa donde está todo el mundo ahí, toda la familia. Y sin embargo, comete adulterio. Pero con una del familiar. Con un familiar. Uy. ¿Qué pasa? Sin embargo, dice, yo ya me convertí en hermanito, no te preocupes. Yo ya cambié por completo. Y sigo viviendo en la misma casa. Sigo viviendo en la misma casa, entonces, ¿qué ocurre? ¿Me estoy engañando? A mí mismo. El enemigo te dice, pero ¿cuál es lo malo? Si ya no te diste cuenta que ya te convertiste. ¿No te diste cuenta que ya cambiaste por completo? Ya ahora ya estás predicando ya. O quizás no predicando, quizás. ¿Te das cuenta? Entonces, mi hermano, ¿qué cosa? Cuando tú dices la palabra de Dios que tienes que abandonar tus pecados, dejarlo por completo. No puedes tú querer todavía tener un poquito de... Entro al Facebook para ver si la visito. No, pues, ya no la visito por Facebook, ya. Corta por completo. Ya. ¿Me entienden? Sí, clarito. Entonces, yo creo que quedó muy claro esta parte. Entonces, el enemigo es así de astuto. Pero como le digo, ¿por qué hemos caído tanto en la renovación carismática? Porque hemos creído que el enemigo está afuera nada más. Sin embargo, Dios te dice que reconozcas tu pecado, es decir, que va a haber pecado. Va a haber pecado aquí en la comunidad. Tienes que reconocerlo y abandonarlo, dejarlo ya. Si yo no quiero saber nada con él. ¿Amén? Sí. Vamos pues. Justamente ocurre algo que muchas veces también tratamos de escondernos de Dios. ¿No? Queremos, como queriendo hacer como que Dios no se va a dar cuenta, Dios no sabe. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él te ve cuando te levantas, Él ve cuando te acuestas, Él ve cuando realmente te sientas, cuando te paras. En todo momento Él te está mirando a ti. ¿Sí? Él te está mirando, hermano, y te está encontrando. Él sabe todo lo que tú haces. Entonces, ¿por qué te atreves justamente a veces a decir, bueno, pues todavía voy a continuar haciendo esto que está mal? Yo sé que estoy a mi hermano, lo estoy enamorando.
Yo sé que lo estoy conquistando y sin embargo continúo. Digo, es que el hermano Denis no me está viendo ni tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces yo continúo. No, dice la palabra de Dios en el Salmo 139 que Él lo ve todo. Amén. Amén. Es decir, ahora les comienzo allá a llevar qué cosa es el camino de Cristo, el camino del bien. Este es el camino del bien. Aquel que lo deja todo, aquel que lo abandona, quien más también Dios te lleva a qué cosa? A vivir, mi hermano. Sí. ¿Qué pasaría? Yo voy a confesar. Yo voy a confesar, padre, ¿sabes que hace 13 meses me dijo mi señora? ¿Qué puedo hacer? En la comunidad tú sabes, aprovecha y después te vienes a confesar. ¿Qué podría hacer para retirar? Ya. El hermano está diciendo algo muy importante, muy bueno. Tenemos que aprender eso. Que tenemos que aprender también, claro, eso es lo que hay, ¿no? Por si acaso, cuando dice el hermano, no te cuento un pecado, y sin embargo, ahora digo, porque me está yendo mal de repente a mi esposa, un ejemplo, le cuento, está llevando mal, ¿y qué pasa? Y después dice, pero no importa, pues, un pecadito más, y después ya me voy a confesar. Esa persona no se ha arrepentido. No hay arrepentimiento. El que se arrepiente está apenado, está entristecido consigo mismo y no quiere saber nada con eso. ¿Sí, mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Por si acaso, digo, ¿qué hace el enemigo? El enemigo comienza a mirarte desde afuera y comienza a decir, a ver, dice, ¿no? A ver, voy a ver. ¿Quién no ha estado orando 3 días por lo menos? A ver, hermanita. Ella, dice, ya, a una, dice. Entonces, ¿qué pasa? Dice por allá, dice, ya. A ver, ¿quién no está yendo a la Eucaristía? ¿Qué hermanita? Perfecto, ¿qué pasa? Comienza a decir que manda a sus ángeles, en ese momento dice que, ahora sí, mándale, pero justamente lo peor de los pecados, donde está su debilidad. Ahí, en su debilidad lo voy a mandar. ¿Qué pasa? Y a veces nosotros decimos, hermanito, estoy cansado, no tengo ganas de orar. El enemigo te dice, perfecto, así me gusta, esa es la que quiere. ¿Ya? Entonces el enemigo te agarra por ese lado, mi hermano. Ya, el enemigo está al tanto porque dice la palabra de Dios que él está como león rugiente, buscando a quien devorar, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Quizás lo está mirando y está. O sea, a ver, ¿quién está escuchando? ¿Quién no? ¿Quién está tomando la atención? ¿Quién escucha realmente la palabra de Dios? ¿Quién no escucha? Si no, ¿quién la está tomando en serio? ¿Quién la está tomando en broma? Y todo eso proviene de ser enemigo. Ya, por si acaso, para que sepa, mi hermano, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué debemos hacer? Debo orar, debo venir a la Eucaristía, debo leer la palabra, ¿sí? Y el nombre, y sobre todo, cumplirla. Si no la pongo en práctica, no me sirve de nada. A ver, mi hermano, por ejemplo, la vez pasada yo le decía a mis hermanos, le voy a decir algo que yo le decía a mis hermanos, mi hermanito, si tú vienes justamente a reunirte acá con nosotros, tienes que venir preparado. ¿Qué significa eso? Preparado. Pero hermanito, estoy vengo trabajando bien, perfecto. Pero descanso que sea 5 segundos, 5 minutos, 10 minutos, ¿para qué? Para que al menos cuando vengas acá estés atento. Si vienes a dormir acá, entonces simplemente nada más, no vienes preparado, pues no vienes a escuchar la palabra de Dios, el domingo te quiere así, dice, así me saltas tú. Amén. Amén. Amén, claro, pues. Entonces, ¿qué pasa? Me tengo que venir preparado. ¿Preparado para qué? Para ir al camino de Cristo. El camino de Cristo, por si acaso, mi hermano, es realmente muy serio, como se lo estoy comenzando a decir. El camino de Cristo, el camino de la del Señor, es, Dios te invita, por ejemplo, tienes que venir a vivir, no a existir, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que vienes realmente no a pasar como un animal, que dice que se levanta, come, duerme, se acuesta y nada más. No, tú vienes a vivir. ¿Pero qué cosa? ¿A vivir? ¿En quién? En Cristo. En Cristo, justamente. ¿Por qué? Porque Jesús realmente dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, la vida. Él que viene a dar la vida, mi hermano. Y solamente te puedes alimentar de quién? De Cristo, porque Él es la vida, pues. ¿Ya? Él te da vida, porque Él es la vida, para que des vida y te alimentas de vida. Amén. Ese es el Señor. Gloria a Dios, a Él. Yo decía un detalle más, que como decía hace un momento, yo
hermano, por si acaso, va a estar atento a todas tus reacciones. Es decir, Dios te va a estar mirando y observando para ver realmente cuán cristiano eres. Si solamente eres emoción o eres convicción. Por ejemplo, el pronto viene y ¡pum! Te quedas sin trabajo. Y Dios te dice, y ahora, ¿cómo reaccionas? A ver, ¿cómo te mueves? ¿Me sigues alabando? ¿Sigues creyendo todavía en mí? Se te va el esposo, ya no quiere venir ya. Uy, y ahora no voy a tener para comer, ya no tengo para comida, me quedé sin trabajo, hermano, es que no tengo para comer, no sé qué hacer. Ya, a ver, Dios te dice, ¿te desesperas así? O realmente dices, yo sé que Dios proveerá. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Es para que comiences a pensar, mi hermano, Dios te sabe qué cosa, Él te llama a que comiences a pensar en Él y a creer en Él. ¿Por qué? Porque Él siempre está mirándote, Él siempre está hablando de ti, Él siempre está viendo tu reacción como buen cristiano. Gloria a Dios. Amén, es el Señor, pues. Justamente Dios nos hace pasar, hermanos, en otras palabras, por el desierto y la aflicción. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Verdad? Dios nos hace pasarla, en otras palabras, como diciendo, ¿sabes qué? ¡Uy! Esa sí me dolió. ¿Sí? Dios te hace pasar por momentos muy complicados, mi hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que debemos llevar la cruz para poder ver su gloria. Amén. No puedes ver la gloria de Dios si no pasas por la cruz. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y muchas veces comenzamos a confundir. Bueno, mi hermanito, aquí mi esposo es mi cruz, hermano. ¿Y qué pasa? Comienzo a creer que la cruz son cosas como esas. Sin embargo, tu cruz es qué cosa? El querer cumplir la palabra de Dios. El querer cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te va a traer problemas, mi hermano. Cuando llega un momento en el que realmente dices tu vida, realmente, ¿sabes qué, mi hermano? Porque realmente Dios me habla. Uy, el problema que te va a traer. Te vas a encontrar con hermanos que no son carismáticos que te van a decir. Ya te vas a encontrar de repente, quizás, algún día, a una autoridad que te va a decir, en plena misa te va a decir, los carismáticos creen que hablan con Dios. ¡Ja! Y todo lo demás que tú decías, que le has dicho lo que tú has dicho, realmente Dios alaba a Dios, realmente te habla. ¿Cómo quedas delante de ellos? Quedas en ridículo, quedas en vergüenza. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Realmente llevar la cruz es querer cumplir con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te va a traer problemas, pues. ¿Ya? El querer hacer crecer esta comunidad te va a traer problemas. ¿Sí? Hay hermanos que dicen, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, y te comienzan a refutar. Esto no es así, esto es así. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocurre algo muy importante ahora lo que le voy a decir. Por ejemplo, yo puedo conocer la Biblia al revés y al derecho. Hermanito, si yo me conozco la Biblia al revés y al derecho, me la tengo que saber, pero para poder aplicarla. Había un santo que un día era conocido realmente por sus sanaciones, no me acuerdo nunca su nombre, y ¿qué pasa? Este santo solamente decía esto, estaba frente al Santísimo, abría la Biblia, leía un ratito, la dejaba a un lado, seguía su oración y después seguía su vida normal y no abría la Biblia toda una semana. Y como los que estaban a su alrededor querían saber por qué llegaba a ver sanaciones cuando él oraba, le comenzaron a preguntar, ¿sabes qué? Nosotros te hemos seguido y tú has leído la Biblia una sola vez nomás y un ratito todavía. ¿Por qué realmente viene la sanación? Realmente cuando tú oras. Mi hermanito le dice, hermanito, yo he leído la Biblia un ratito nada más y no le vuelvo a leer, porque todavía no puedo cumplir lo que he leído. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué que se leyó toda la Biblia? Ya, no, pues tremendo santo, ¿no? Gloria a Dios. Y si no lo ves, entonces preocúpate porque el enemigo te puede estar utilizando. Amén. Claro, te puede estar utilizando ¿para qué? Para que tú ya le digas a los demás, si ya te leíste la Biblia, ya no te dejes enseñar ya por nadie, ya. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Disculpe, hermano.
doy más, por favor. Entonces, mi hermano, si no lleva la cruz, si no lleva realmente la cruz, es un Cristo que tú has fabricado, mi hermano. ¿Sí, mi hermano? Fabricado por ti. Es decir, es un Cristo que en realidad no es el verdadero Cristo que dice la palabra de Dios. Es que tú estás diciendo, bueno, mi Cristo me dice nada más que yo lea la palabra de Dios y que no la ponga en práctica. ¿De dónde me sacó eso? ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Cristo nos lleva a morir con Él, pero justamente en la práctica día a día. Es decir, ese sufrimiento que vas a pasar, esa complicación que vas a pasar, ese dolor que vas a pasar, justamente es parte del sufrimiento de Cristo también. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo estoy contento y agradecido, realmente feliz de que realmente uno de mis hijos esté tratando de luchar por cumplir mi palabra. Amén. Pero hermano, te va a costar. Te va a costar, realmente. ¿Sí? Pero hay un motivo por el cual, porque ahora podríamos estar diciendo, bueno, o sea que Dios sabe, porque realmente me quiere hacer sufrir nada más. No, sin embargo, no es así, mi hermano. Dios lo que quiere hacer es que tú descubras tu corazón. Que Dios quiere que tú descubras realmente cuáles son tus límites. Dios quiere que tú descubras realmente tu persona. ¿Quién eres tú? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuánto de Cristo tienes? ¿Cuánta seguridad tienes en Él? ¿Sí? Por eso es que en realidad van viniendo diferentes dificultades. ¿Ya? Por eso que quiere que nos conozcamos. Ya va a llegar el momento que en realidad pues vamos a todos a decir, realmente todo lo puedo y Cristo me fortalece, pero solamente porque lo he puesto en práctica, pues. El que no lo pone en práctica no ve la gloria de Dios. ¿Ya? Y por eso que en todo momento va a seguir dependiendo de sí mismo. El que no pone en práctica depende de sí mismo nomás. El que pone en práctica, mi hermano, como ve la gloria de Dios seguido, dice, mi Señor, a ver, voy a preguntar a mi Dios qué debo hacer y qué no debo hacer. Y mi hermano, al pasar justamente por todos los problemas, vamos a realmente llegar a saber que nada podemos sin Él. Nada podemos sin Él. ¿Ya? Justamente para poder casi confirmar con la palabra de Dios lo que estamos hablando, porque podría ser muy bonito y poder ser inventado, ¿no? ¿Ya? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. A ver, 1 de Pedro. ¿Dónde estás? 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo del 3 al 7 más o menos. ¿Ya? Dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia, resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos. Nos concedió, ¿estamos siguiendo o no? ¿Sí? Ya, nos concedió renacer para la vida que esperamos, más allá de la muerte, del pecado y de todo lo que pasa. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que se manifiesta en la fe por el poder de Dios, hasta que se manifieste la salvación de los últimos tiempos. Por esto, hay una parte que les estoy queriendo confirmar, y en otra Biblia lo dice de otra manera, y dice, por esto, alégrense, aunque por un tiempo quizás les sea necesario sufrir, valen la prueba. Alégrense, dice la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque vas a comenzar a descubrir realmente cuáles son tus limitaciones y le vas a comenzar a decir, Dios mío, ¿sabes qué? Te necesito. Le vas a decir a Dios, realmente te necesito, Dios. No puedo orar. ¿Me puedes ayudar? No puedo leer la palabra de Dios, Señor. ¿Qué me está ocurriendo? No entiendo por qué me estoy haciendo caer a mis hermanos. Y es más, estoy metiendo cizaña. Estoy destruyendo la comunidad. Pero realmente yo no lo quiero hacer. Pero dice la palabra de Dios que tenemos el bien y el mal dentro de nosotros. Y eso lo dice el catecismo también, por si acaso. El catecismo numeral 1873 que dice que el mal está dentro de ti.
Ya, como lo dice la palabra de Dios. Jesucristo que dice que todo mal sale del corazón. Amén. También lo dice claro, dice la palabra de Dios. Claro, de lo que habla la boca está lleno el corazón, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi hermano, seguimos la parte. Pero no debo temer a todo esto porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, pues? ¿Ya? No debo temer, porque a veces comenzamos a decir, tengo miedo de seguir al camino de Cristo, ya no puedo hacer más, y es más. Llega un momento ahora, mi hermano, para poder motivarte, te voy a decir algo más. Dice la palabra de Dios también que Dios ha dado la orden a sus ángeles, ¿para qué? Para cuidarte en todo lo que tú vayas a hacer. Que tu pie no pueda tropezar. Mira alguna, te dice la palabra de Dios, que está en el Salmo 91:11, por si acaso, para que sepan. Ya, entonces mi hermano, no tienes por qué temer. Porque voy a tener miedo de seguir a Cristo, porque voy a tener miedo de realmente cumplir con la palabra de Dios. Sé que me van a venir problemas, no importa, pues, pero realmente tengo a mi Señor. El Señor, realmente que yo tengo, es todopoderoso. Él ha sentado, mi hermano. Aleluya. Él es realmente mucho más grande que todo lo que pueda realmente venir. Amén, para su gloria. Jesucristo realmente nos hace todo esto, mi hermano, porque nos ama. Ya, sino que a veces los misterios de Dios como que no los podemos entender. Pero en realidad Dios te lo hace porque te ama y quiere realmente tu salvación. Eso es lo que te decía justamente hace un ratito, donde dice que tendrás que a veces soportar varias pruebas, mi hermano. Dice realmente la palabra de Dios también. Mi hermano entiende, escucha y acepta la palabra de Dios, acepta la instrucción de Dios. No seas como mulo el caballo, te dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan o no? El Salmo dice, ¿no? Que tiene que utilizar la rienda y el freno para dominar su brío, dice, ¿no? ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces, ¿qué pasa? Dice, no seas así. ¿Para qué quieres justamente que sigan viniendo más pruebas? Mejor lo comienzo a cumplir. Mejor comienzo a cumplir la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no las cosas se me comienzan a venir más complicadas. Yo digo, esa parte, mi hermano, dice, lo voy a ahora leer desde acá para que no leo de la Biblia. ¿Qué pasa? Dice en 1 Pedro 1:7 que dice esta parte, ¿ya? Dice, para que sea puesta a prueba tu fe. Es decir, todas estas dificultades realmente son ¿para qué? Para poner a prueba tu fe. Dice la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Dice la palabra de Dios también en otra parte que te dice justamente que solamente que será llamado a ser servidor aquel que ha sido puesto a prueba. Amén. Ya, si tu fe no ha sido probada, realmente no vas a poder ser llamado para Cristo. No vas a poder seguir a Cristo, entonces mi hermano. Entonces trata de cumplir con la palabra de Dios. Trata de cumplir con la palabra de Dios, ¿sí? Cuando tú estás cumple con la palabra de Dios, te vas convirtiendo. Va cambiando tu forma de ser, va cambiando tu forma de actuar, va cambiando tu forma de mirar, de saludar a tu hermano. Ya, ¿qué pasa? Llega un momento, mi hermano, que viene la persecución, ¿o no? Cuando te conviertes, viene la persecución, ¿o no? Amén, escuchó para acá, ¿ustedes no le pasó? ¿Eso pasó a ustedes? Amén, claro. Entonces, claro, y en el primer lugar, cuando viene la persecución, sí, hermano. ¿Cómo cambia? Justamente, o sea, eso casi me lo preguntaba un amigo hace poco. Tu mirada va cambiando, pero tú realmente no te das cuenta, por si acaso, ¿ah? Tú no te das cuenta que tu rostro va cambiando también. No te vas dando cuenta porque Dios va actuando y va obrando poco a poco. Realmente a nosotros, como estamos hablando de la palabra de Dios, vamos dejando la semilla y dice que Dios le va dando el crecimiento. Amén. Pero lo va haciendo como una planta, poquito por poquito. Y tú ni cuenta te das. Tú te vas a ver así en el espejo, vas a hacer tu igualito. Ya si tu hermano te encuentra con una persona que no te ve hace 6 meses, te dice, no sé hermano, te veo algo raro, te dice. Te veo algo diferente, ¿qué te ha pasado? Te veo una alegría que no entiendo. ¿Y qué pasa? Y después te le cuentas, dice, entró a una comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Jesús. El maestro. Y hermano, ahí el Señor me está transformando, hermano. Ahí Dios me está cambiando.
y para ti todavía la vida sigue casi igual. Pero como te digo, por si acaso, ¿quién tiene acá un año? ¿Un año? ¿Tiene un año? ¿6 meses? ¿6 meses? ¿Hay varios? A ver, dentro de ti, saca tu cálculo nada más. Mira que cuando estabas comenzando y como estás ahora, si es que has cambiado o no. Si has cambiado, yo creo que mi hermana ha cambiado, por ejemplo. Bendito sea el Señor. ¿Sí? ¿Sí, mi hermano? Sí. Gloria a Dios, pues aleluya. Entonces vamos a eso. Entonces, como le decía, la persecución viene, sobre todo en el primer lugar. ¿Dónde es el primer lugar? La casa. En casa, en la familia. ¿La familia de quién? Sacar como sea, no le saco nada. Como sea, te saco. Tanto así que te comienzan a decir, igualito nomás te veo, te dicen. ¿Sí o no? ¿No? Claro. Es más, te veo peor todavía. A mí me decían, por ejemplo, no me decían en mi casa, me decían, yo no voy a misa por ti, me decían. ¿Ya? Entonces ya son todos, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora han dicho, llévate tu colchón en tu cama para tu parroquia. Hermana, mira, yo se colchón a dormir con el cura. Anda a dormir con el cura y otras cosas, ¿no? Cosas como esas te van diciendo. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo trabaja de muchas maneras. Ya, mi hermano, cuando viene el momento de la conversión, viene la persecución. ¿Ya? Te viene persecución con los amigos también. ¿Qué te comienzan a decir? Ya, pues, ya no ¿sí o no? Tanto así que te quedas sin los amigos de antes. ¿Amén? Yo creo que a algunos no me les ha pasado. Hoy, cuando tú estás siguiendo a Cristo de verdad, en serio, de verdad, ¿sabes qué? Te vas quedando sin amigos. Porque vas teniendo nuevos amigos. Y ahora eres de la nueva familia. Pues. Y también ocurre que también, y eso lo hemos hablado casi al comienzo, que también la persecución viene en los mismos hermanos de la comunidad. Amén. Los mismos hermanos de la iglesia. Claro, y te comienzan ahí a meter cizaña por acá, hablar mal de ti y querer acabar. Hermanito de él, y yo sé que mira, que el hermanito de allá pasa para esto, lo acabo allá, y a veces son mentiras. Y a veces tú le preguntas, hermanito, ¿de dónde sabes eso? Es que yo escuché por ahí, hermano. No, pues, como que yo escuché por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, como el enemigo es tan astuto que tú a la final tú crees que estás haciendo bien. Estoy ayudando a mi parroquia, estoy ayudando a mi comunidad. Y estás destruyendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuidado con ser instrumento del enemigo. ¿Ya? Cuidado con ser instrumento del enemigo. Entonces, una cosa. Entonces, hermano, mira. Si hasta ahora no puedes enfrentar al mundo, a tus ideas, a tu familia, a tus amigos, a tu forma realmente de ser, entonces es porque aquí pasa algo bien importante. Te lo quiero decir. Quiero decirlo suavecito para que no te sientas mal. Nada más. Si hasta ahora no has logrado eso, no había ese enfrentamiento. Es decir, no le has dicho, te voy a decir, la palabra de Dios es mejor, hermano. No le ha dicho, hermanito, no, tomar, yo ya no quiero tomar, hermano. Yo no quiero emborrachar. Si no le has dicho eso, hasta ahora, en realidad, ¿saben qué? Hasta ahora no has recibido. Preocúpate. Preocúpate por recibir a Cristo. ¿Sabes por qué? Dile, hermanito, ¿cuándo haces una nueva función, hermano? Porque de verdad no sé, o traiga un hermano para que haga un tema para tu conversión, porque de verdad que yo siento que en realidad estoy fuera del camino de Cristo. ¿Ya? Si sigues haciendo tu doble vida, acá eres una persona y allá afuera eres otra persona, entonces preocúpate, mi hermano. No ha recibido realmente la conversión. No hay conversión todavía. ¿Por qué? Porque aquel que es convertido pasa por algo especial. Estamos terminando mis hermanos, pero es importante que lo escuchen y lo capten. ¿Qué pasa? Si realmente te has convertido, tú comienzas a decir, me están maltratando. Yo digo, pues gloria a Dios, pues aleluya. ¿Ya? Si me están realmente maldiciendo, dice la palabra de Dios, yo lo bendigo. Bendito sea el Señor, pero no le digo mentiras, ¿ya? Porque hay manera también de bendecir, ¿ah? Hay una manera de bendecir, que tú lo bendices de
No, pues. Ya eso no es bendecir, ahí está dando todo cólera también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Ya, si están hablando de ti, dice la palabra de Dios, si te persiguen, ¿qué debes hacer? ¿Qué te dice? Reza por ellos, dice la palabra de Dios. Ya, si te odian, ámalos. Ya, en todo momento mi hermano tiene que saber hacer realmente un buen cristiano. Si no, realmente, pues no eres cristiano. Ya, si hasta ahora no estás cumpliendo con eso, entonces ya sabes ya qué tienes que hacer. Preocuparte, irte, o ahora mismo, cuando comenzamos la oración, decirle, Dios mío, ¿sabes qué? De verdad, ayúdame porque hasta ahora no he transformado mi corazón. No he cambiado, Señor. No guardes rencor alguno. ¿Sí? Amén. Claro. ¿Sí? Harás, mi hermano, todo esto porque realmente, por haber creído, realmente, si haces todo esto, realmente es porque realmente has creído en aquel que un día te dijo, realmente es el que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Ya, entonces nada te va a ocurrir. Tú solamente haces el bien nada más. Tú nada más das amor, nada más. Si te quieren pues maltratar, si quieren hablar mal, tú hablas bien de ellos. Una vez hablábamos mal de nosotros en la comunidad y nosotros caíamos en el error que le venimos a estar pensando. Y nosotros decíamos, no hermanita, lo que pasa es que la verdad es esta, ¿no? Y terminamos hablando un montón de cosas, ¿no? Hasta que Dios después nos aclaró las cosas y nos dijo, un ratito, comunidad, ¿no? ¿Qué están haciendo? Se están saliendo de mi camino, ¿no? Y después cuando hablaban mal de nosotros, que hasta ahora lo hacen, yo decía así. Pues también un día, ¿no? Le dijeron, y le dije, no, hermanita, lo que pasa es que seguramente se han confundido. No has entendido bien. Algo pasado, de repente, dicen, no, el hermano de repente estaría molesto, y por eso te ha hablado así. Pero no es verdad, ¿no? Un día estaban hablando con alguien que el sacerdote, por ejemplo, realmente nos había votado, ya le llamaron ya, y nosotros comenzamos a decir, no, hermanito, lo que pasa, ¿sabes qué? En realidad, el Padre nos ha dicho que todavía no hay espacio. Cuando hay espacio, realmente nos va a aceptar. ¿Qué crees que pasó, mi hermano? Comenzó a provocar que Dios se comience a manifestar. Amén. Amén. Claro, comenzó a haber amor. Comenzaron a haber certeza, comenzaron a haber las peleas. Entonces te das cuenta, mi hermano, tienes que saber acabar con las peleas. Acabar. Dejar el rencor. Y en ese momento dices, ¿sabes qué? Peleas, ¿sabes qué? Te fuiste. Porque eso va realmente fuera del Señor. Yo creo totalmente en el Señor. Amén. Así es el Señor. Dice la palabra de Dios realmente, mi hermano, pues en Hebreos 4:1. Si lo leemos, sería bueno, pero no voy a te lo voy a leer, como lo saqué, lo saqué de internet, pero en la Biblia dice que ¿ya? Pero te lo voy a decir. Temamos pues, no sea que... Uy, escribí mal acá. Yo mismo no me entiendo. Después te lo voy a leer yo mismo. Hebreos 4:1, a ver, estamos acá. ¿Dónde está? 4:1 dice. Cuídense pues mientras se nos ofrece entrar en el descanso de Dios. Qué lástima si alguno de ustedes pareciera quedar afuera. ¿Sí? O quedar atrás. Miren, cuídense pues mientras se nos ofrece entrar en el descanso de Dios. Es decir, Dios nos dice que cumple con mi palabra y yo te doy mi descanso, dice el Señor. Pero nada más que va a ser el descanso de Dios. No vaya a ser que parezca que está fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? A veces Dios nos invita a qué cosa, dice, la verdad te hará libre. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en realidad decimos que es que, hermano, es tan difícil decirle la verdad a mi hermana que yo ahora le dije esto, lo acá, lo allá. Perdóname, mi hermana, porque le he pasado, no te vi, le he pasado a mi hermana y comienzas a ayudar. No lo quiero. ¿Sandro? Sí. No he hecho nada de nada. Te bloqueo.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Los 4-1. Hebreos 4-1. ¿Lo leí? No. Sí, dándole explicar. Allá que de todas maneras Dios nos dice que debemos justamente estar en su descanso, ¿no? Ya descansar. O sea, descansar en el Señor significaba, ¿qué cosa? Cumplir Amén. su palabra. Y yo le decía también que a veces, o sea, por ejemplo, queremos decir una verdad, pero sin embargo no la hacemos por el temor a que en realidad la verdad cuesta. Ya, el decir una verdad cuesta, es difícil. Ya, no dice la palabra de Dios, no te enseña jamás la iglesia que en realidad que no te va a costar, que no va a ser difícil, al contrario, realmente es difícil. Ya, pero nada más que es complicada, pero sin embargo te ayuda muchísimo. Cuando tú dices una verdad, después se acaba el problema. Y se acaba el problema. Ya, entonces, ¿qué pasa? Muy importante, porque cuando no dices la verdad, ¿qué ocurre? Te trae consecuencias y realmente un montón de problemas después. Y están atrás tuyo y atrás tuyo y van creciendo todavía los problemas. Amén. Entonces, por eso ahora yo decía esa parte nada más, hermano. Entonces, yo decía, no. Entonces, mi hermano, ¿qué ocurre? En todo este trabajar, en todo este caminar, en todo este avanzar en el camino de Cristo, tu propósito realmente es realmente llegar a conocer y a entender que todo lo puedo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que llegar también a entender que aparte del alimento que yo tengo para mi cuerpo, tengo un gran alimento que es la palabra de Dios. Tengo la Eucaristía, tengo la oración, tengo mi comunidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, hay grandes alimentos también que hay que tener. ¿Ya? No te quedes solamente con el almuerzo, el desayuno, etcétera, no. Sino, realmente, pues, dile al Señor, bendito Dios Todopoderoso, ¿qué le decimos en el Padre Nuestro? ¿Danos hoy? El pan de cada día. Dile Dios, dame el pan de cada día. No estamos hablando solamente del alimento del almuerzo o de la comida. No estamos hablando del almuerzo, que es el alimento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Gracias a su poder, dice la palabra de Dios, nos hará más de lo que pidamos. Ya, para que acaso están en Efesios 3:20, si lo quieren encontrar. ¿Ya? No a la Biblia justamente el Señor justamente ¿para qué? Para cumplirla y no para discutirla. Ya Dios te dice, aquí está la Biblia, yo te la voy para que tú la cumplas. Pero muchas veces decimos, yo no estoy de acuerdo con esta parte de la palabra de Dios. ¿Dios te la da para eso? No, Dios te dice que hay que cumplirla. Para eso estás cuidando, para eso estás mostrando. ¿Sí, mi hermano? Entonces, ¿qué pasa? Si esto ocurre, significa que en realidad yo no creo en la palabra de Dios. Si yo comienzo a discutir la palabra de Dios, yo no creo en la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya, entonces no podrías agradar a Dios, mi hermano. Justamente solamente ¿por qué? Porque simplemente nada más te dio la gana de no querer cumplir con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mi hermano, yo quería terminar esta parte. Sí. Pero muchos agarran la palabra para atacar al hermano, usando la palabra para atacar a mi hermano. Ya, sin embargo, la palabra de Dios es para hacer ¿qué? Para dar vida, como les decía. Ya, para dar vida, para ayudar, para dar alimento, para recuperar a un hermano. Por si acaso, no hagas eso lo que dice el hermano, ¿sabes por qué? Porque después provocas una herida tal que después tienes que trabajar bastante para recuperar ese corazón. Porque Dios te manda después, anda y recupera su corazón. Ya, y recuperar su corazón significa tomar todo un tiempo y a veces dura años. Ya, entonces por si acaso, si a tu esposa le estás haciendo eso, lo que es el hermano, o a tus hijos, entonces cuídate. ¿Por qué? Porque si no vas a tener un trabajo inmenso para arreglar eso. Amén. Amén. Entonces yo le quería acabar esta parte de mi hermano.
realidad a veces nosotros mismos nos estamos haciendo daño, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿La verdad o no? Hermana no sé, no está segura todavía. ¿No está segura, hermana? Ocurre eso, realmente. Ocurre en la renovación de la imagen, en las horas, en todo. Está ocurriendo, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta, no somos conscientes de que el pecado no solamente está afuera, sino está también acá adentro. Está que nos sigue, está como el león rugiente buscando sin volar. Está buscando que destruirte. Y a veces te agarró y tú ni cuenta te diste. ¿Ya? Entonces, mi hermano, dice la palabra de Dios, bueno, nos enseñamos, entendemos, dicen, por si acaso muy bueno se le quede grabado este mensaje chiquitito que le voy a decir, dicen que los cristianos somos los únicos soldados que dejan tirados sus soldados heridos en el suelo y se van sin ayudar. ¿Se escuchó bien? No se entendió. Dicen que nosotros los cristianos somos los únicos soldados, porque no somos soldados de Cristo, ¿verdad? Sí. Los únicos soldados que cuando vemos a un soldado, es decir, a uno de nosotros, herido en el suelo, lo dejamos abandonado y nos vamos. Es más, lo chancamos. ¿Sí o no? Sí. Claro. Lo destruimos más todavía. Y decimos, ese hermano que se ha metido en ese problema, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser si le comienzo a contar a todo el mundo todavía? Padrecito, ¿sabe qué? No, a ese no lo llame, padre. ¿Sabe por qué? Porque ha pasado esto, lo acabo de allá y lo comienzo a destruir más y más y más. Sin embargo, Dios nos ha llamado ¿a qué? A amarlo. ¿Ya? No me interesa cómo, yo lo tengo que amar. Por eso ese hermano que está afuera, tú también tú lo tienes que amar. A ese hermano que está hablando mal de ti, no lo tienes que amar. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que dice que yo podría hacer muchas cosas grandes, ¿verdad? Puedo de repente orar en lengua, puedo cantar, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ya, me puedo volver de repente que sea coordinador nacional, santo, me vuelvo coordinador nacional. ¿Sabes qué? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. El que tiene amor se preocupa por sus hermanos. ¿Ya? Y tiene realmente preocupación, pero muy profunda. Es decir, llego hasta el corazón de mi hermano. Llego. Ya, eso es normal. Ya, mi hermano, entonces yo le quería decir algo para poder entrar al momento de oración. Un pequeño cuento nada más. Chiquitita la historia. Perdón, no es un cuento, es una historia. ¿Ah? Ah, ya. Por eso, ¿ustedes, hermanos? El hermano habla esa parte, ¿no? Claro, puede ocurrir. ¿Pero por qué? Porque a veces también todo depende del amor que necesite cada uno también. Ya, dependiendo del amor que necesita cada uno. Por ejemplo, voy a ir a algo que ustedes puedan entender. Con sus hijos, ¿a ustedes le aman de la misma manera? Diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Cada uno tiene un lenguaje diferente y aparte que cada uno tiene una necesidad de amor diferente. ¿Ya? Por ejemplo, al más débil, ¿cómo lo trata? Con más cariño, ¿no? Pero con y lo abrazas y todo. Aquel más fuerte, quizás lo ama, lo quiere muy bien, pero un ratito nomás. ¿Cómo lo que te quiero mucho y se acabó, no? Pero queda todo muy grande ese cariño que le da. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay que saber entender que a veces a algunos hermanos tú le vas a tratar de una manera y a otros de otra manera. Pero si lo haces, porque en realidad hay cierto fastidio dentro de ti, preocúpate. ¿Sí? Preocúpate. Hay que buscar dentro de ti qué me está buscando todo esto, qué está destruyendo en mí. ¿Ya? Mi hermano, yo nada más quería que ustedes entren en oración. Vamos a hacer oración y en la oración te voy a contar justamente la historia que quiero contar. Es algo real, por si acaso. ¿Ya? Le digo algo nada más, es una historia. Este niño, ¿qué hizo? Era un niño, justamente un adolescente o un poquito ya casi joven. ¿Qué pasa? No va al colegio. Se va con sus amigos y se va, pues, como ustedes, a pasear en un carro de uno de los amigos. Uno de ellos era mayor. Y bueno, los lleva, ¿no? Se comienzan a ir por ahí, por allá. ¿Qué pasa? Y llegan a chocar. Chocan, y en realidad pues, fue muy grave el choque, al punto de que
de que esta persona, este niño, tuvo una colisión en los pulmones y ya no se podía recuperar los pulmones. Estaba comenzando a morir. Llegó la mamá, todavía lo podía encontrar. En ese momento lo encontró y le dijo, todavía podía hablarle. Le dijo, mamita, de verdad, te prometo que esta va a ser la última vez que lo hago. No lo vuelvo a hacer. Y de verdad, era la última vez. Porque ya se acababa la vida. Mi hermano, preocúpate, ¿por qué? Porque a veces nosotros creemos que tenemos muchas vidas, no tenemos mucho tiempo, tenemos mucho espacio y decimos, todavía no me convierto de verdad, me voy a convertir a medias nada más. Todavía no le voy a dar el amor a mi hermano porque en realidad después se lo haré de tipo 5 años. ¿Quién te ha dicho que tienes vida para mañana? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces tienes que decir, Dios mío, hoy voy a cambiar. Aquel que le quiera hoy día hablar al Señor y decirle, Dios mío, me voy a entregar para ti, pues que se ponga de pie, hermano. Póngase de pie. Es duro el caminar de un cristiano, no es tan fácil mantenerte en el camino. Siempre enfrentando tentaciones, siempre enfrentando al enemigo, Tócame. siempre enfrentando tentaciones, Necesito cambiar, bendito Dios. siempre enfrentando al enemigo, y en las Ayúdame, bendito Dios, porque quiero cambiar, bendito Dios. Quiero cambiar más. Todavía no puedo darle más. porque siempre Contigo me quedo, bendito Dios, para conmigo, bendito Dios. Quiero entrar al camino, bendito Dios. Dios, decirme que estoy siendo tocado por su presencia, bendito Dios.